1, 2, 3, probando. Antes de comenzar este video, ayúdenme suscribiéndose al canal. Hola, soy Ivana. En CDMX, todos somos Hunters. ¿Qué onda, Hunters? Ya está aquí el review del botín de Dragon Ball que agarré en el tianguis de la naranja. Ustedes lo pidieron en los comentarios y yo no me hice mucho del rogar porque la neta tenía muchísimas ganas de abrir esto con ustedes. Lo empecé a desempolvar, me estoy enamorando de esta colección de figuras de Dragon Ball porque la neta tiene mucha esencia, ya tiene sus añejitos y vemos piezas míticas, así que vamos a hacer un review. Les voy a contar bien cómo encontré esta colección y la emoción que me está dando coleccionar la Super Battle Collection de Dragon Ball. Andaba de cacería en el tianguis, como ustedes vieron, un tianguis glorioso. Estábamos echando el tepachito, comiendo, y de repente se acerca un Hunter y me dice: oye, yo sigo tu canal, pero te tengo una sorpresa. A unas cuantas cuadras de aquí está mi casa y mi hermano y yo tenemos una gran colección de Dragon Ball. Le digo, pues para luego es tarde, porque la cacería había estado bien tristona. De repente cuando entro a su casa y veo esto en el piso, más otras piezas modernas, no lo podía creer. Dije, ahora sí me salió la chida. Vamos a hablar sobre las piezas favoritas de la colección, comenzando con estas que son Sofubi. Son unos Sofubis bastante grandes y es la primera posición de batalla que hicieron Goku y Vegeta. Ya tienen sus signos de edad, se ve que estuvieron peleando varios años, pero no me podía ir sin estas piezas. Fueron las que al final decidí comprar porque primero quería todo lo empacado. Cuando entré, es obvio que por su tamaño, lo que más llamó mi atención fue el playset universo de Dragon Ball. Está chulísimo, está impecable, vean eso, brilla todavía. Viene con todas las figuritas chiquitinas, las 4 esferas del dragón, que no entiendo aún por qué no vino con las 7, pero por más que estuve investigando, dicen que solo viene con 4 esferas, entonces voy a seguir a la búsqueda de las demás esferas. Y estas figuras pequeñitas tienen un detalle extremo y las pinturas son muy llamativas. Este playset se cierra y tiene dos formas de hacerlo un área de batalla. Como saben, todos los playsets se vuelven muy difíciles de conseguir por todos los accesorios que tienen. Así que cuando compren uno, agárrenlo a buen precio si está incompleto, o traten de pagar lo mejor que puedan cuando esté al 100. Para los que ya conocen esta colección, estas fueron las primeras piezas en venderse en México gracias a Mattel. Varias corresponden a la Super Battle Collection, pues los empaques dejan un poquito que desear porque las cajas de Super Battle Collection son una sabrosura. Las figuras son totalmente detalladas, tienen muy buenos acabados y pintura. Varias de ellas tienen piezas intercambiables y algunos de los paquetes no solo traen una figura, sino 2 o 3. A mí me dan algo de nostalgia porque son las que se distribuyeron en México, o sea, las que pudimos haber tenido en nuestra infancia. A mí ya no me tocaron tan chavito, pero creo que ahorita es cuando más las estoy disfrutando. Estas figuras se vendieron en el 2000, pero encontré en este lote algunas un poquito más antañas, de 1998, que son las AB. Estas vienen en blister, creo que son las que están en mejor estado. Y no me digan si Bardock no es su favorito. Yo no había comenzado esta colección porque las que nos tocaron en México pues están viendo que son casi modernas, ¿no? Del 2000. Pero cuando me fui a Japón y me enteré que había figuras desde 1986, ahí fue cuando me agarró el hype por coleccionar Dragon Ball. Ahorita neta estoy súper metido en esto, no sé aún mucho, pero es lo divertido, que cada día vas aprendiendo más. Y lo que he descubierto de esta colección es que es casi infinita. Sabemos que Dragon Ball GT no es la mejor serie, pero siendo parte del universo de Dragon Ball hay que disfrutarla y no me van a dejar mentir que nos dejó muy buenas figuras. Hay algunas muy agresivas, tienen diseños la neta muy padres los personajes de Dragon Ball GT, aunque no sea la mejor historia, pero es parte de. Una de mis piezas favoritas de este lote fue el vehículo de Mr. Satan. Viene con 4 figuras y ese vehículo en realidad existe, se llama Messerschmitt. Díganme si no es una chulada, todas las como flamas, los colores.
La cúpula transparente neta que le da caché a este vehículo. Y bueno, pues el hecho de que viniera con 4 figuras se me hace muy divertido porque, como saben, varios de los vehículos se vendían sin figuras. Este Super Saiyajin Broly, no me van a decir si no está soberbio. Es enorme, está súper pesada la figura y el detalle está bastante chido. Lástima que es de los empaques más cateadillos que salieron. Como ven, hay piezas de Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Díganme si no, esta de aquí que es Super Baby es de las agresivas que les estaba comentando. Lo que es Vegeta Baby y Super Baby me encantan. Se me hacen unos diseños, la neta, muy divertidos. Ven aquí cómo le pueden cambiar la cabeza a Vegeta. Y viene con la otra figura de Baby. Podemos ver por atrás que son empaques genéricos. Esto no habla muy bien de la línea, pero el hecho de que hayan llegado a venderse en México lo hace interesante. Otra chulada de la colección es Son Goku Perfect Version. Ven nada más qué increíble figura. Viene con 4 cabezas intercambiables y 2 pares de brazos. Otro empaque que salió muy cateadín, y a la hora de la negociación no nos ponemos muy de acuerdo en que él me decía, es que vienen con su empaque original. Le digo, sí es el empaque original, pero no está cerrado. Entonces no me costó mucho convencerlo porque la neta pues nos llevamos bien, creo que teníamos varias cosas en común. Me divertí mucho con la negociación y más la manera en la que encontré esta colección, que para mí fue la chida. Y esto me moría de ganas de hacerlo, abrirlo. Neta no lo había abierto, estaba esperando que lo hicieran conmigo. Y vean nomás. Este es de Dragon Ball. Lo impresionante de Mattel fue que agarró las 3 líneas directamente y las aventó en una línea de juguetes todas juntas. Para mí Dragon Ball pues es el inicio, pero no hay como las batallas de Dragon Ball Z. Disfruten cada línea, cada serie de televisión. Y vamos a sacar aquí a Goku con su nube voladora. No, vean, tengan mucho cuidado porque al tratar de sacarlas se puede quebrar. Entonces no hagan esto en casa. No quería, no quería, pero yo sí quería mostrárselos. Ver aquí a Goku con su colita, la nube voladora. Estos están hechos como en PVC, tipo el plástico de los pitufos. Y una que me impacta mucho es la posición de Bulma. La neta, algo exótica, no sé si esté muy apta para los niños, pero es parte de los diseños japoneses, ¿no? Siempre le meten un poquito ahí como de erotismo a los animes. Y explíquenme un poco esta posición, ¿qué está pasando ahí? Shenlong está igual muy chido. La escultura no es la mejor, pero los colores la neta que sí están muy llamativos. Lo vemos ahí con sus bigotes de dragón. Todo esto fue diseñado en Japón, pero fabricado en China. He visto pocas figuras de estas y las que están jugadas casi siempre les faltan los bigotes. Entonces encontrarlo así en su estado cherry, la neta me emociona mucho. Es lo difícil que les digo, no sé qué voy a hacer porque me quiero enfocar a la Super Battle Collection, pero también algunas de estas piezas pequeñitas me están gustando. Entonces voy a ir poco a poco viendo qué voy encontrando. Y la neta pues no se puede poner uno exquisito o exigente en lo que vas a comprar cuando agarras una colección completa. Entonces me gustó, pienso preservarla así y poco a poco ir mejorando varias de estas piezas. ¿Pensaron que me iba a ir sin mostrarles estas chuladas por atrás? Estos fueron hechos por una marca que se llama AB o AB y también fueron distribuidos en Francia. Dicen Super Guerreros Dragon Ball Z. Vienen aquí con la estampa de distribuido en México. Pero la verdad esta figura es bastante rara porque fue el primer Bardock que existió. Tengo ganas de hacerles unas cajitas de acrílico a estas piezas para poder preservar bien el blister. Deben de tener cuidado de una cosa. Muchas veces nosotros los coleccionistas queremos aplanar la tarjeta para que se vea mejor, pero a la hora de hacerlo, porque hasta la AFA ha tenido ese error, te meten estas piezas en una caja de acrílico con unas pestañitas que alisan la tarjeta, pero la burbuja por la presión hacia abajo comienza a levantarse. Entonces tengan mucho cuidado de hacer eso. Háganlo la neta si se puede, si no déjenlo así como está. Recuerden que también los signos de la edad pues le dan carácter a la pieza y muchas veces por querer arreglarla acabamos regándola. Entonces la neta, una de mis mejores piezas, si no es que la favorita. Y tengo por ahí un Majin Buu repetido. Estos fueron del mismo año. Vienen ya como con este plástico protector.
se me hace más chido. O sea, no se ve tan antaño, lo hace verse más nueva esta presentación. Pero vean aquí el precio, no nos dice dónde fue adquirido, seguro en alguna juguetería. Algo importante, importado y distribuido por Hasbro de México. Aquí hay mucho que aprender, les digo, me gusta porque ustedes luego me han ido enseñando bastante sobre esta línea, me han motivado a hacerlo, por ustedes estoy coleccionando esto. Por tu culpa, no más por tu culpa. Si se me escapó algo, si me quieren mencionar algo que deba aprender de esta línea, déjenlo en los comentarios. Me emociona muchísimo poder compartir esto con ustedes. Me despido no sin antes recordarles que estamos por llegar a los 400,000 Hunters. Y la neta, muchas gracias a todos ustedes que están suscritos. Los que no, háganlo ahorita, no les cuesta nada. Compartan este video si es que les gustó. Y recuerden que están viendo Mad Hunter Channel.